Bueno, muy bien, chicos. Seguimos. Si quieren decirle a sus compañeros que se conecten al mismo Zoom, así seguimos con el mismo. Nos queda muy poquito igualmente. Bueno, sigo. Con respecto al glucagón, como les decía, los órganos blancos eran el hígado, el tejido adiposo, sistema nervioso central y renal. Bien, a nivel renal va a inhibir la reabsorción tubular de sodio. eh, a nivel del sistema nervioso central, lo que va a hacer es colaborar con, le va a proveer glucosa en ayuno, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que es necesario la glucosa en el sistema nervioso central para que active, digamos, todas sus sinapsis. Entonces, ante el ayuno, el glucagón lo que va a hacer es aumentar, generar la hiperglucemia. En el tejido adiposo les había dicho que va a estimular la lipoproteína lipasa sensible, generando lipólisis y aumentando la secreción de ácidos grasos al torrente sanguíneo. Y en el hígado va a estimular la formación de glucosa y la destrucción de glucógeno. Entonces, con respecto a lo importante en la regulación de la glucemia, tenemos que saber o entender, ¿sí? Como les dije anteriormente, que todo lo que sería la glucosa es importante para lo que es el encéfalo, la retina o el epitelio germinal en las gónadas, para disponer de energía. Si la glucemia aumenta, esto genera un aumento de la presión osmótica en el líquido extracelular y aumenta los valores excesivos, lo cual podría generar una deshidratación celular. ¿Esto qué sería? Entonces, la glucosa, al tener una gran presión osmótica, va a atraer agua. Entonces, todo el agua que se encuentra en las células, al viajar la glucosa por el torrente sanguíneo, puede llegar a generar una deshidratación, que eso después siempre se termina regulando. El exceso de glucosa, cuando lleguemos a renal, lo vamos a ver mejor, se libera o se pierde por la orina. Esto va a generar una diuresis osmótica, o sea que es una diuresis bastante líquida, por lo mismo que habíamos dicho anterior, la glucosa atrae agua. Y el ascenso mantenido de la glucosa puede generar muchos daños en los tejidos. Generalmente en los vasos sanguíneos también, como enfermedades como la diabetes mellitus si no se controla bien. Que esto a la larga puede generar alteraciones en los pequeños y en los grandes vasos. Y generar lesiones a nivel del corazón, del sistema nervioso central, en el riñón o a través de la retina. Bien, las patologías que están relacionadas al sistema endocrino tenemos, les había nombrado la diabetes, ¿sí? Esto es esquemático, nosotros tenemos que el páncreas, en un páncreas saludable, vamos a tener que se va a liberar insulina, va a actuar a través de los receptores de insulina, se va a trasladar el transportador de glucosa, va a entrar la glucosa, la célula lo va a utilizar como energía. Fin. Ahora, ¿qué pasa cuando hay resistencia a la insulina? Esto sucede generalmente en los pacientes obesos. eh, Va a haber un exceso de insulina porque estos receptores se van a encontrar inhibidos. Las células no responden a la insulina y la glucosa puede encontrarse normal o aumentada, justamente porque la glucosa no ingresa a las células insulino dependientes. Bien, luego tenemos, al revés de tenemos la diabetes, en la cual la diabetes hay un deterioro en las células beta del páncreas, por ende no se secreta insulina y hay un exceso de glucosa, ¿sí? Entonces hay mucha glucosa, no hay receptores, en realidad hay receptores de insulina, pero no es insulina en este caso.
Entonces, la glucosa no ingresa a la célula, queda dando vueltas en el torrente sanguíneo y trae todos los problemas que no va al caso porque ustedes no van a estudiar diabetes, pero sí saber o entender cuáles son los procesos. Es un poquito más de lo mismo. La diabetes tipo 1 generalmente es una enfermedad autoinmune donde no hay células beta. La diabetes tipo 2 hay células beta, pero hay poca secreción de insulina o hay resistencia a la insulina. La diabetes mellitus gestacional, que se produce durante el embarazo. Y después hay otros tipos de diabetes específicas que generalmente tienen que ver con la madurez de neonatal o de inicio en la madurez, que son los MODY, o a través de otras enfermedades que generan alteración del páncreas. Con respecto a las patologías relacionadas al páncreas exócrino, teníamos las pancreatitis, perdón, agudas, donde se produce inflamación del páncreas y autodigestión, y esto produce destrucción de los acinos pancreáticos, como también puede llegar a generar destrucción de los islotes de Langerhans. ¿Sí? Después están las pancreatitis autoinmunes, son autoanticuerpos que destruyen el páncreas. Las pancreatitis crónicas también, o sea que tienen mucho más tiempo y llevan otro tipo de deterioro, pseudoquistes pancreáticos, las fístulas pancreáticas, la fibrosis quística, pueden haber carcinomas, cáncer también, y las manifestaciones clínicas en estas patologías suelen ser la diarrea. Esta torrea es una diarrea grasosa, o sea, generalmente el paciente o las personas refieren que la caca flota o que parece como grasa. Eh, Nefrocalcemia, se producen litos de calcio en el riñón, microlitiasis, déficit de B12, pérdida de peso. El dolor característico de las pancreatitis es muy característico, es un dolor punzante que se lo relacionan más que nada en epigastrio, mesogastrio, y que se intensifica hacia la espalda o en cinturón, también le dicen. Bien, con respecto a los valores de glucemia, ustedes lo van a escuchar, ¿sí? El cual tenemos que un paciente está normoglucémico cuando los niveles en ayuna de glucemia son entre 70 y 100. Podemos decir que hay una hipoglucemia cuando los valores de glucemia, acá dice 55, pero menores a 60 pueden tener síntomas también. Y las hiperglucemias cuando son mayores a 100. Bien, la glucemia también podemos definirla como que se encuentra alterada en ayunas cuando los valores son mayores a 110 o menores a 126 en dos extracciones de sangre diferentes en ayunas. Si en dos extracciones de sangre en ayunas al azar encontramos que el paciente tiene los valores alterados entre 110 o menor a 126 o mayor a 126, podemos decir que es un paciente que tiene diabetes. ¿Qué pruebas hacemos? La prueba de tolerancia oral a la glucosa en estos pacientes, en los que tienen menores entre 110 y 126. ¿Qué se le hace? Se le toma una muestra de sangre en ayunas antes de las 10 de la mañana, se le da para ingerir una solución glucosada muy dulce, se lo deja en reposo y a las 2 horas se le vuelve a tomar una nueva muestra de sangre. Otra de las pruebas que se pueden hacer es la hemoglobina glicosidada, que esto nos da un valor promedio de glucemia en los últimos 3 meses. Nos da un parámetro más real capaz. Bien, con respecto a la interpretación de estas diferentes pruebas, tenemos que la glucosa en ayunas siempre tiene que ser menor a 100. Si está entre 100 y 125, tenemos que es una glucosa alterada en ayunas. Podemos manejarlo con dieta, ejercicio. Si es mayor a 126, necesitamos volver a tomar una nueva muestra. Con dos de estas muestras, el diagnóstico nos daría positivo para diabetes y a veces necesitamos confirmarlo con otra de las otras pruebas, ¿no? Una glucemia alterada en ayunas tenemos que
con 75 gramos de carga, o sea, después de las 2 horas, podemos decir que es normal si es menor a 140 después de 2 horas. Si da entre 140 y 199 es intolerante a la glucosa. Y si es mayor a 200 es diabético. Ahora, la hemoglobina glicosilada tenemos que el valor ideal sería de menor a 5,4%. En cambio, entre 5,7 y 6,4 tenemos que tiene un riesgo alto. Mayor a 6,5 es diabetes. ¿Sí? Siempre hay que confirmarlo con otras pruebas, no es solamente el diagnóstico con uno solo. Muy bien. Y esa sería la última filimina, chicos. No sé si quieren preguntar algo. No, profe, muchas gracias. Bien, Gracias. bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por escuchar. Hasta luego. Después esta clase va a quedar grabada y la vamos a subir al campus. Chao, profe, Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego. Profe, gracias.